una lástima esos minutos que se ha dormido un poco el equipo, o bueno, ellos han aprovechado para hacer 2 goles y remontar. Sí, no, desde el principio se veía que no... Algo raro en el ambiente había, las circunstancias, el tema de Ángel al salir, que ha sufrido el mareo ese y hemos tenido, después el golpe de lo de Miguel, el equipo nos ha encontrado. Hemos hecho lo difícil que era ponernos por delante ante un equipo que, bueno, así lo había dicho yo, que es muy complicado manejarlo porque es un equipo que combina muchísimo y teníamos que tapar muy bien para que estuvieran incómodos todo el tema de las salidas y el tema de jugarles por dentro, pero bueno, lógicamente es un equipo de calidad y sí que es verdad que esos 10 minutos de esos de la segunda parte otra vez nos ha costado otra vez un gol a balón parado en la salida de un córner y después bueno una serie de bueno, no errores, no aciertos hasta que nos han hecho el 1-2 y bueno, el equipo digamos que lo hemos intentado más con corazón que con, pero bueno, por lo menos no se nos han ido, pues, mira, un punto que con los 3 que hicimos la semana pasada, pues si cambiáramos los términos es lo que llamamos la media inglesa, ¿no? Un punto fuera y los 3 de casa. Bueno, no ha podido ser, pero por lo menos tampoco hemos acabado perdiendo, pero la verdad es que no nos hemos encontrado, no hemos estado bien. ¿Cómo está Miguel? Sí. Miguel, el golpe es importante, pero bueno, es que él es duro. Nos hemos asustado bastante, más que nada por si en el tema de perder la visión, porque el ojo se le iba cerrando. Pero nada, él ha dicho, mister, intento terminar la primera parte y luego ya decidimos, ¿vale? Y nada, ha continuado y hecho un jabato y bueno, el ojo prácticamente lo tiene casi cerrado. Pero bien, la actitud de Miguel siempre es muy positiva porque podrá salir mejor o peor las cosas, pero es un chico que es todo honradez y profesionalidad, vale, hasta última hora. ¿Y el gol de Escudero especial? El gol de Escudero, claro, especial, siempre que hace un gol un jugador especial y bueno, pues después hombre, me alegro. Emotivo. Y emotivo. Sí, emotivo porque han habido unas pequeñas diferencias, como hay en toda la casa, pues entonces, bueno, las diferencias están ya desde hace tiempo o relativamente en toda esta semana todo arreglado y bueno, pues el chico ha creído conveniente, lógicamente, fundirse conmigo un abrazo y yo encantado, o sea, no tengo por qué, porque yo siempre lo he dicho y en el vestuario lo comenté, que yo creo que soy la persona que más defectos tiene, pero si algo no tengo es rencor a nadie. ¿Cómo está Ángel? Ángel ahora un poquito bien, le han dado ahí un poquito con el azúcar y tal, y bueno, pues se ve que es alguna descompensación de tensión, ¿vale? Entonces ya calentando me comentaban que no, ya decía, me ha dicho Alberto y Ramón que mira a ver a Ángel que tal igual, y primero sí que no mister, a ver cómo primero, pero cuando haya salido se ve que la ha terminado y enseguida el chico pues lógicamente no se encontraba bien, pues nada. Ha jugado David en banda izquierda y bueno, contentos también. David ha estado también muy bien y ha hecho un gol pues de categoría. ¿Y la lesión de Palasí? ¿Cuánto tiempo está de baja? No es lesión. La lesión de Palasí es que tuvo en una especie de sobrecarga sin llegar a ser una contractura. Se ha notado en el isquio unas pequeñitas molestias y entonces lógicamente nos lo ha comentado. Sabíamos que otro compañero podía disputar el partido de hoy y luego, como sabemos que ya sabéis lo de la huelga de la semana que viene, pues para que queríamos forzar el tema de que hubiera podido tener después de esas pequeñas molestias fuera mayor. Pues nada, optamos por esta semana entrenará con el fisio un poquito aparte y a partir de la semana que viene, como no, ya te digo que no ha llegado a nada, simplemente es que él se nota unas molestias en la parte posterior del muslo, la parte trasera del muslo, en el isquiotibial y por precaución, no hay lo que intentamos es evitar que haya una rotura. ¿Y el parón de la semana que viene, la huelga, cómo afecta al equipo? Porque parece que últimamente estaba recuperando sensaciones. ¿Puede afectar negativamente? No tiene por qué, vamos, es que esto ya veis la clasificación y lo competitivo que está todo, es que desde el 14 hasta los 2 equipos que ahora mismo están ahí arriba, o sea, yo ya había anunciado que este equipo, por las circunstancias que sean, pues bueno, llevaba lo que lleva, pero este Torrevieja es,
jugadores muy contrastados en esta categoría, jugadores de superior categoría, igual que los nuestros. Y bueno, habíamos encarrilado muy bien y parecía que íbamos a cogerle el tema, pero bueno, se nos ha atragantado y todo el mundo sabemos. Yo el primero que no hemos estado bien y los chicos igual, lo hemos intentado, pues lógicamente. O sea que hay que estar contentos porque siempre se intenta, pero vamos a ver, todo el mundo sabemos que no hemos estado como queríamos estar. O sea, la semana pasada el equipo estuvo muy bien, ¿vale? Hoy no hemos estado bien, pero bueno, el equipo... hemos podido rescatar un punto que lo teníamos complicado. Y bueno, y después creo que ha habido al final una acción un poquito rara, pero bueno, hay una persona que es la que decide, él sabrá si casi toda la gente que estaba tanto en tribuna como en otra parte han protestado esa acción. Y bueno, ya está, no hay nada más que decir. ¿Ha sido mérito de Torrevieja, entiendes? ¿Mérito de Torrevieja? Hombre, lógicamente el Torrevieja ha movido durante parte del partido muy bien el balón y hemos podido tapar lo que hemos podido tapar. O sea, nosotros hemos obligado muchísimas veces a que Óscar tuviera que sacar en largo, pero luego, pues bueno, han habido algunas segundas jugadas que hemos estado un poquito desplazados. Bueno, es que hay cosas que todo el mundo sabemos, es decir, que a veces no es explicable porque intentas corregir, pero bueno, el equipo hoy no nos encontrábamos, no hemos estado cómodos, ¿vale? Lógicamente mucho tendrá que ver el rival, ¿vale? Y el técnico visitante ha dicho que merecían la victoria, no sé qué opinas. Nada, es todo respetable. Si el señor Galeana dice que merecían la victoria, pues merecían la victoria. Aquí hay que respetarlo todo, cada uno puede verlo como quiera verlo. O sea, yo no tengo que discutirle nada ni contradecir. Él piensa que merecía la victoria, pues vale, todo respetable. Y dice que gritó más que vos. ¿Eh? Que gritó más que vos. Ah, sí, bueno, sí, él bueno, ya lo conocemos de mucho tiempo, sí, él está a lo del tema y bueno, pero yo también la voz mía también se ha oído en gran parte del partido. Pues gritar no sé si gritarás, pero cariño parece que sí que les dará a los jugadores, porque últimamente se te abrazan ahí como lapas. ¿Qué les das? No, cariño, yo siempre he ido de cara y siempre los trato primero. No, pues ya lo hizo Marcos Campos, hoy es otra vez. Ya, pero bueno, es que mi trato con todos los chavales saben que yo soy, ¿vale? Primero pienso de ellos que son grandes deportistas y grandes profesionales, ¿vale? Pero yo siempre los trato luego como personas y yo lo que tengo que decir, tanto en colectivo como uno a uno, se lo expreso y lógicamente pues ellos agradecen de que yo siempre vaya mirándolo a los ojos y de cara, pero bueno, es que es mi manera de ser con todo, ahora en el fútbol, pero yo toda la vida he sido igual, lo que tengo que decir me gusta decirlo directo y no ir con ningún, ¿vale? Entonces me imagino que lo agradecerán, ¿vale? Pues mi forma de ser, agradecerán eso, o sea, es que ellos se llevan ahí dentro espectacular, ¿vale? Y lógicamente a todo el mundo nos gusta. Hoy se nos había parado el tren en la estación y estábamos, que todo el mundo queríamos subir, era muy importante, lo sabíamos, pero bueno, todo el mundo reconocemos, yo el primero y ellos están ahí, que no está bien y se nos había puesto muy bien, porque nosotros haciendo el gol también enseguida, también a un balón parado, han habido un par de ocasiones que también ahí que parecía, pero después ese inicio, esos 10 minutos, pues bueno, nos matan y nos han hecho 2 goles, que bueno, pues es el único equipo que siempre nos ha hecho 2 goles, nos ha hecho 2 allí y nos ha hecho 2 aquí. Entonces el descanso viene hasta bien o qué? El descanso viene bien, bueno, no. Pregunto, no sé. Es lo que. Por Miguel, por Ángel, por Palasí, por. Sí, pero bueno, que no, tampoco lo de Miguel, el golpe, lo del tema no es tema ni de puntos ni de poner ninguno que fuera a lo mejor una rotura de tabique nasal o demás. Bueno, si es un golpe para otros en el pómulo, pero tampoco hay nada en el pómulo, se le ha hinchado, lógicamente ha llegado todo eso. Y lo de Palasí es que no era simplemente por provenir, o sea que en esta semana, aunque hubiéramos tenido que jugar el fin de semana que viene, hubiera estado todo el mundo. No hay ningún problema. Bueno, gracias. Gracias a vosotros.